Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con Gabriela Orden, una dirigente de un partido brasileño. Ella está en Porto Alegre, Brasil. Estamos hablando del PDT, si no me equivoco, a la cual le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Mario, buenos días. Sí, no te equivocas. Bien. Militante del PDT, Partido Democrático Trabalhista. Muy bien, continuador del viejo PTB y de Lionel Brizola, ¿verdad? Exactamente, exactamente. El partido golpeado por el imperio en 64. Claro, el golpe de Estado en Brasil de 1964 que dio... Fue contra el Partido Trabalhista Brasileño, el Partido de Getúlio. Claro. En ese momento era Jango Goulart, que estaba en el gobierno, sustentado por una resistencia democrática que se hizo en 61, en la primera tentativa de golpe a partir de aquí de Porto Alegre, Claro. encabezada por Lionel Brizola, que desenvolvió, digamos, una resistencia política y cívica y militar también, contra una tentativa de golpe que finalmente fue abortada y que se vino a concretizar efectivamente en 64, cuando la correlación de fuerza ya no era tan favorable al pueblo, ¿no? Claro, viene muy bien esto que vos recordás, porque detrás de cada golpe de Estado está siempre la mano del imperio, más intensa o menos, pero siempre está la mano del imperio. Gabriela, tenemos elecciones en Brasil ya en poquitos días. Contanos un poquito cómo está para el próximo domingo, cómo está la elección, si viene muy polarizada, y lógicamente que te voy a dejar picando lo que instalé como segunda pregunta, que es ¿por qué Ciro Gomes, justamente de tu partido, del PDT, ratifica su candidatura a presidente de Brasil? Contanos un poquito. Bueno, mira, la elección, el primer turno es el próximo domingo. Es una elección marcada por la ausencia absoluta de debate político. Prácticamente no se debatieron ideas en esta campaña de parte de ninguno de los dos principales candidatos, que son Lula y Bolsonaro, ¿no? Que están disputando a la cabeza los dos. La elección está absolutamente polarizada, el público está polarizado y está muy influido a resolver la cuestión en el primer turno, influido por la media, por falsas ideas de golpe, de una posibilidad de un golpe, que es levantada específicamente por Bolsonaro, que dice y afirma que si él no gana en el primer turno es porque hay un golpe, ¿no? Ah, qué sorprendente, porque él es el que gobierna. Sí, no, pero no es tan sorprendente. Vos fíjate que Trump hizo ese mismo discurso, no nos puede sorprender tanto, ¿no? Yo creo que se creó un ambiente de, posibilidad de golpe, que también precipitó esa polarización, ¿no? La posibilidad de que haya un golpe, porque Bolsonaro no acepta un resultado muy contundente en las urnas. O sea, la elección de Lula tendría que ser muy contundente para que Bolsonaro acepte el resultado. Precipitó esa polarización y precipitó también que sean desconsideradas las propuestas que no se alinean con una u otra candidatura. En esa lógica, el candidato de mi partido, Ciro Gomes, se posicionó ayer muy contundentemente contra esta postura, ¿no?, del PT, reivindicar que él retire su candidatura, que simplemente un partido político con historia, con trayectoria, con una propuesta
diferente de la que propone Bolsonaro y diferente de la que propone Lula, simplemente sea borrada del escenario político brasileño, se renuncie a esa propuesta y que se apoye Lula de forma incondicional, ¿no? Que para mí es aparte de ofensivo, es como que, bueno, desconsidera pues la posibilidad de que se defienda un modelo económico y social nacionalista de una índole más moderna, más fuera de la misma lógica neoliberal, que de una manera o de otra Bolsonaro y Lula se alinean, ¿no? A la misma lógica neoliberal. Claro. Entonces, desde aquí se ve... Es complicada la situación. Es complicado, sí, sé que es complicado porque creo que nuestra cabeza, cuando tenemos un problema complejo, tenemos tendencia a simplificarlo y plantear una cuestión bipolar, ¿no? ¿Es esto o aquello? Exactamente. Y la realidad exactamente. ¿Qué propuestas dirías de Ciro Gómez lo diferencian tanto de Bolsonaro como de Lula? Bueno, las principales diferencias que lo diferencian de Bolsonaro y de Lula es que él no se alinea con el neoliberalismo, ¿no? Esa es la principal diferencia. Él propone un modelo económico basado en prácticas que ya son consagradas en otros países, ¿no? En mejores prácticas y en regulamentación de los principales sectores que atacan la soberanía nacional, como son el mercado financiero, el sistema financiero y el sistema bancario, ¿no? Son los principales, digamos, opositores a Ciro Gómez, porque él propone una política de desenvolvimiento nacional sustentable, ¿no? Que se sustente históricamente, ¿eh? Aparte de eso, propone incentivar las cadenas productivas nacionales que fueron absolutamente abandonadas, tanto en el último gobierno del PT cuanto en el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Entonces realmente la diferencia entre los dos, entre Lula y Bolsonaro y Ciro Gómez son muchas las diferencias. Claro. ¿No? ¿Por qué Lula ha hecho una fórmula con alguien que supuestamente está en las antípodas ideológicas de su pensamiento? Es decir, con su vicepresidente. Eso es lo que yo te cuestiono, Mario. ¿Por qué que se piensa que están las antípodas ideológicas de su pensamiento? Se supone, dije. No sé si están en las antípodas ideológicas de su pensamiento. Lula hizo una alianza con quien siempre estuvo alianzado con él. Desde el primer gobierno de Lula, las alianzas de Lula siempre fueron por la derecha. Si bien que en los primeros dos gobiernos de Lula, cuando el vicepresidente era... Ahora se me olvidó el nombre del vicepresidente de Lula, en los dos primeros gobiernos de Lula, era de otra índole. Cuando se le impone a Dilma que el vicepresidente sea Temer, un golpista notorio, fue el hombre que articuló el golpe a Dilma, Dilma no lo quería Temer como vice, y fue como que una imposición del PT en una perspectiva de gobernabilidad, de poder gobernar, y bueno, dio en lo que dio, ¿no? Entonces ahora Lula, hacer una alianza electoral, un espectro electoral agarrado con las mismas personas que golpearon a Dilma, comprometido con los mismos intereses económicos que están gobernando hoy, no me parece que sea una propuesta innovadora o que va a poder avanzar en
en las condiciones de vida del pueblo, ¿no? Uh-huh. Las políticas compensatorias de reparación social que fueron implementadas en los gobiernos del PT desaparecieron como por arte de magia en los 2 primeros años del gobierno Bolsonaro. Uh-huh. Se retoman ahora en el último periodo del gobierno Bolsonaro de manera más eficaz y mejor y con más subsidios a los más pobres, con vistas a un triunfo electoral. Claro. Pero, es decir, políticas compensatorias las implementa cualquiera, Uh-huh. ¿no? Sí, sí. Lo que Ciro se propone es una renta ciudadana, es un proyecto de salario mínimo para todo el mundo, esté empleado o no esté, de recuperación de la soberanía nacional, de recuperación de lo que fue de las empresas brasileras que fueron destrozadas en el final del gobierno Dilma y durante todo el gobierno de Temer y del gobierno Bolsonaro, ¿no? Entonces la principal diferencia son esas. Bien. La principal diferencia de Ciro Gómez para ellos es que Ciro Gómez y el PDT no se alinea con el neoliberalismo. Bien, te hago la última pregunta y seguramente la seguimos, si podés, el martes que viene, después de la elección. Bien. Pero ahora te hago la última pregunta y tiene que ver con esta situación donde los gobiernos progresistas terminan no cuestionando el orden vigente, sino que terminan discutiendo la gestión del orden, es decir, quién administra y si hay un grado más o un grado menos de sensibilidad, pero sin cuestionar el orden vigente. Está pasando no solo en Brasil, sino en nuestro país y en otros lugares donde acceden gobiernos progresistas, pero no discuten los fundamentos del privilegio preexistente. ¿A qué atribuís vos que justamente no tengan este ímpetu de cuestionar lo establecido? A la corrupción. Yo lo atribuyo a la corrupción. Ajá. Atribuyo que los políticos que no se atreven a confrontar directamente eso que vos estás describiendo es porque realmente tienen muchas cuentas a prestar. Es decir, no pueden llegar y apuntar el dedo en la cara del verdadero culpable, porque alguna cosa tienen que responder. Algún rabo, aquí en Brasil se llama, algún rabo preso tienen, ¿no? Uh-huh. Alguna cosa de las que pueden ser acusados existe. Es muy difícil que vos encuentres un político en Brasil hoy que pueda decir: no, yo no me envolví con corrupción, nunca compactué con corrupción, me fui del poder cuando descubrí que había corrupción y la denuncié y no fui atendido. Son muy pocos, muy uh-huh. pocos. Entonces yo acredito que esa complacencia de los políticos que se dicen de progresistas, más que de facto no apuntan la verdadera causa de los males de un país, de una nación, en realidad están comprometidos moralmente de alguna manera. Es por el único motivo que yo lo puedo entender. No lo entiendo por otro lado, no lo puedo entender por otro, no entiendo otra razón. Es una no pudiéramos acusar. Es una muy buena razón. La cuestión de la corrupción generalizada, tanto en el espectro de la derecha como en el espectro de la dicha izquierda, es una cuestión muy grave, y que compromete el accionar político de todo el mundo, ¿no? Si vos tenés algo que te puede callar la boca, bueno, no te arriesgas tanto, ¿no? Así es. Gabriela, te agradezco muchísimo. Si te parece, la seguimos el martes que viene con un poquito más de tiempo. Bueno, bárbaro.
sí, nos conversamos. Un abrazo grande para todos ustedes ahí. Bueno, muchas gracias igualmente para vos y para Elvio y para los chicos. Gracias, Mario. Chao. Chau. Bueno, hemos hablado con Gabriela Orden.